Maravilloso que tenemos preparado, sobre todo para dar la bienvenida y dar ver la luz, un nuevo libro donde se encuentran personas ilustres y sobre todo el entorno del patrimonio tan magnífico que tenemos en el campo de Gibraltar. Antes de nada yo quisiera darle total agradecimiento a los inmensos profesionales que forman todo el equipo de este maravilloso auditorio Millán Picazo, que nos han dado todo tipo de libertad y todo tipo de facilidades a la hora de tener a bien el presentar el libro. Yo creo que desde aquí también es recíproco y estará de acuerdo conmigo el autor Roberto, que creo que los primeros protagonistas tienen que ser el equipo de profesionales, ¿no? de Millán Picazo. Bueno, vamos a comenzar. ¿Qué hacemos? ¿Una moneda al aire? A ver quién comienza. Venga, vamos a comenzar. En el vasto océano de los tiempos, donde el viento arrastra susurros de antiguas epopeyas y el mar besa con reverencia a las orillas del destino, yace una tierra fecunda e ilustres espíritus soñadores que con la fuerza de su visión y la nobleza de su arte han tejido con hilos de oro el tapiz de su legado. La bahía de Algeciras, cuna de navegantes y poetas, de artífices y visionarios, nos han dado figuras que, con fulgor y determinación, han perpetuado su esplendor más allá de límites de la geografía y del tiempo mismo. Hoy nos reunimos aquí, en este espacio de palabra y memoria, para honrar esa grandeza. Y lo hacemos a través de una obra excepcional, un testimonio escrito con el pulso de la historia y la sensibilidad de quien sabe que recordar es preservar la esencia de los pueblos. Figuras de esplendor y contenido de la demarcación de la bella bahía, del ilustre Roberto Losada Cabeza. Es más que un libro, es un viaje singular por la memoria y el genio de aquellos que han engrandecido esta tierra con su talento, con su esfuerzo, con su incansable pasión. En sus páginas, cada historia se convierte en relato y cada relato adquiere la cadencia melancólica de los tiempos vivos, rescatando del olvido las voces que han insuflado vida y belleza a esta bahía. Hoy desfilan ante nosotros nombres que evocan la grandeza y la inspiración, testigos de una pasión inextinguible por la creación, la ciencia, la cultura y la vida misma. Son almas que con astros en la bóveda celeste han iluminado con su legado los senderos del porvenir, dejando huellas imborrables en la arena del tiempo. Cada página de este libro es un tributo a la singularidad de este rincón del mundo, un homenaje a quienes han sabido trascender su propia geografía para convertirse en símbolo y referente. Y es Roberto Losada Cabeza, maestro de la memoria y artífice de relatos, quien nos guía en esta travesía. Nos invita a reconocer en estas figuras el reflejo de nuestra propia búsqueda, a celebrar con admiración la impronta de quienes hicieron del sueño una realidad y del arte una eternidad. Con cada nombre inscrito en este volumen, la bahía de Algeciras reafirma su grandeza, su esencia imborrable en la historia de Andalucía y más allá. Es por eso que hoy, al abrir estas páginas, sentimos el aliento de la historia, la magnificencia de quienes han tejido con el temple de sus almas la grandiosa estampa de la bahía de Algeciras. Que estas palabras sean el umbral hacia una obra donde la luz de la memoria brilla con esplendor, donde el pasado se toma presente y donde el futuro aguarda inspirado por el fulgor de aquellos que han hecho de su existencia un legado inmortal. Así damos inicio a este acto, con la certeza de que la palabra es el testigo del tiempo y hoy más que nunca estamos aquí para honrarlo. Verán, señores, pues así comenzamos, porque hay nombres y hombres que llevan consigo el pulso de la historia, el eco de generaciones y la esencia misma de una tierra que respira cultura y legado. Entre esos nombres destaca uno, Carlos Gómez de Avellaneda, una figura cuyo compromiso con la identidad del arte y la reflexión nos permite comprender mejor el esplendor de esta bella bahía. Su presencia hoy en este escenario no es casualidad, sino su testimonio de su vocación por la palabra, por la memoria y por el arte, que nos define como pueblo. Es un privilegio para esta audiencia, sin duda, escuchar su voz, su pensamiento y su visión sobre esta obra que hoy nos convoca. Yo les pediría un fuerte aplauso, por favor, al señor Carlos Gómez de Avellaneda. ¿Se oye bien?
primer lugar, la verdad, estoy completamente confundido. No tenía ni idea de que pudiera tener tantos amigos que hablaran tan bien de mí. Esa es la verdad. Quiero decir que no tengo mérito ninguno. El único mérito que tengo es ese, tener buenos amigos y estar atento a las cosas que me cuentan. Quiero darle las gracias a Roberto, en primer lugar, por haber reunido aquí a esta colección de amigos, porque realmente conozco a la mayoría de todos ustedes. Y la verdad es una alegría enorme para mí poderlos saludar en cualquier circunstancia. Y más en una circunstancia como esta, tan especial. Quiero agradecer a Roberto que me ha emocionado la última relectura que he hecho del libro. Y es por lo siguiente. Decía una de las personas que están biografiadas en el libro, que es el recordado y llorado padre Martín Bueno. Una de sus frases era: hay personas que son como pozos, pero hay personas que son solo brocal y personas que son solo pozo. ¿Qué quería decir con esto? Que había personas conocidas, pero que eran solamente el brocal, la parte visible del pozo, pero que había muchísimas más personas desconocidas que sin tener brocal tenían pozo, o sea, tenían profundidad y tenían riqueza. En estas biografías, bueno, vamos a hablar un poquito en general. El libro, con 329 páginas, la verdad que no se escribe en un día. Es fruto de un inmenso esfuerzo, de una gigantesca paciencia, de una voluntad, de una vocación. Si no, no se concibe obra de este tipo. En segundo lugar, las primeras 50 páginas son un pequeño tratado sobre la comarca. Podía servir perfectamente de orientación sobre lo que es la historia y las características físicas de esta comarca, solamente si estuviera encuadernado aparte. Y luego, ¿qué decir de las 111 biografías? Ahí valoro yo una cosa. Hay biografías que son homenaje, en realidad. Bueno, todas son homenaje. Pero las hay, por ejemplo, hablamos de nuestro inmortal Paco de Lucía. Se ha hablado muchísimo de él. Realmente, lo malo sería no hablar de él. Quedaría un hueco. Pero lo que yo valoro, lo que a mí me ha emocionado, es la cantidad de personas que yo desconozco o desconocía, que cada una en su ámbito, en su área de influencia, en su área doméstica, social y demás, en su especialidad, han hecho una labor impresionante. Pero ¿qué es lo que pasa? Hoy día no se puede aplicar aquello de el buen paño en el arca se vende. O sea, la frase antigua de los comerciantes. Hoy día el buen paño necesita los medios de difusión, necesita darse a conocer, necesita propaganda, que es una de las claves. Y la propaganda en realidad es conocimiento, es hacer conocer una cosa. Yo a veces estoy siempre viendo papeles y me interesa mucho el tema de los emprendedores, pero sobre todo el tema de los benefactores. Y descubro constantemente benefactores de la sociedad que, la verdad, no han trascendido, no se han conocido. Hay un librito interesantísimo sobre la historia del asilo de Algeciras, que está escrito por una de las monjas y que nos desvela un trozo de nuestro pasado, de nuestro presente, de nuestra realidad. Aparece ahí una señora
que es la que en el siglo XIX organiza el asilo de Algeciras. Palabra que hoy la enmascaramos de otra manera, residencia, etcétera, etcétera, pero que entonces constituyó pues, un logro impresionante para Algeciras. Pero es que en la parcela de al lado hay cosas que desconocemos y hay personas que cada una con su esfuerzo en el ámbito que ellos manejaban hicieron maravillas. Estas personas, muchas de ellas las he conocido gracias a este libro. Y esto lo agradezco muchísimo porque, entre otras cosas, es una lucha contra la nada, contra el vacío, contra aquello que no se recuerda, muere. Y entonces el modo de que la acción de una persona no muera es escribirla, es dejar una constancia documental de ello. Y esto resulta verdaderamente emocionante. De todas estas biografías, además es muy curioso que no están clasificadas por sectores laborales o sociales, sino están completamente barajadas. Entonces, es muy interesante pasar de la figura de un político, y mucho cuidado, que he visto que Roberto cuida fundamentalmente los aspectos humanos, lo que yo llamo la cuestión benefactora, y eso lo cuida en todos sus personajes. Y él valora y admira, como yo, a todos aquellos que han hecho algo por los demás de una manera desprendida, de una manera vocacional. Y también Roberto nos habla de muchísimos aspectos de la actividad humana que pueden pasar desapercibidos. ¿Por qué? Porque no podemos abarcarlo todo y porque además la mayoría de las personas entregadas y vocacionales son muy discretas, son muy modestas y huyen de la propaganda y la publicidad. Y en fin, poco más tengo que decir. Quiero agradecer su presencia, me ha permitido saludar a muchísimos viejos amigos, espero que de aquí surjan otras amistades nuevas. Me siento muy honrado por las exageraciones de Roberto y otros amigos, pero bueno, en fin, no voy a seguir hablando, ya conviene que personas más autorizadas que yo tomen la palabra. Yo solamente repito, muchas gracias a todos vosotros y a Roberto en primer lugar. Bueno, después de las palabras, sabias palabras del historiador y cronista oficial de Algeciras, pues quiero proseguir en esta noble travesía de la literatura y el pensamiento. Hay nombres que no solo narran la historia, sino que la engrandecen con su presencia, con su obra y con la inspiración que transmiten. Uno de esos nombres es de Juan Emilio Ríos Vera, escritor de escritores, como suele llamarlo Roberto Lozada. Un creador incansable, un defensor de la cultura, un arquitecto de versos y de ideas. Su trayectoria, marcada por la profundidad de su pluma y la pasión por las letras, nos recuerda la fuerza de resistencia. Hoy, en este acto solemne, su intervención nos llevará a reflexionar sobre el espíritu de esta obra y la magnitud de lo que significa recordar, preservar y transmitir. Le damos la bienvenida a Juan Emilio Ríos Vera. Buenas tardes, ¿escuchan? Bueno, perdonadme la voz tomada por la alergia primaveral, pero creo que se escucha bien. Bueno, en primer lugar decir que para mí es un premio que, con todo el buen hacer que muchos escritores del campo de Gibraltar hacen a diario, pues Roberto haya pensado en mí como prologuista de este libro. Y ya digo que para mí es un privilegio y te lo agradezco enormemente. Es como si
me hubieran dado pues un reconocimiento que no esperaba. Yo no voy a leer el prólogo porque cuando estoy en un acto así no me gusta leer, me gusta hablar y es muy frío leer, pero voy a hacer pues una sinopsis del prólogo diciendo los elementos más importantes que yo he visto en esta obra. Lo primero que quiero destacar es que es una obra viva, una obra que mañana tendrá más páginas que hoy, porque todos podemos seguirlas en distintas redes. Y la labor de Roberto es tan impresionante que cada dato nuevo de cada uno de nosotros que estamos en el libro, si mañana nos dan un reconocimiento, nos dan un premio, que hablan de nosotros en cualquier parte, sacamos un libro nuevo, hacemos cualquier obra importante, ya mañana estará en el libro, no en papel todavía, pero estará en las redes, porque no he visto una capacidad tan grande como la de Roberto de ir ampliando día a día las distintas biografías. Son biografías abiertas, ¿no? Y incorpora cada detalle. Yo, por ejemplo, cada vez que veo la mía, veo que va engordando conforme pues voy teniendo alguna que otra nueva obra publicada o algún que otro reconocimiento. Eso es algo muy difícil de hacer, porque lo más fácil en este tipo de libros es que tú tengas una biografía fija, que está ya estandarizada y que no se mueve con los años. Pero, te digo, Roberto va cada día, poniendo cada dato nuevo en cada biografía, que eso es un trabajo considerable. En segundo lugar, que no hace un libro en el que aparecen solamente personas que crean obras. No es un libro de artistas, no es un libro de poetas, de pintores solamente, sino, como ha dicho Carlos, es un libro de todo el tejido social de Algeciras. Hay toreros, hay curas, hay políticos, hay deportistas, hay poetas, como ya digo, hay gente de toda la sociedad. Y no todos ellos han hecho una obra palpable, no todos han pintado un cuadro ni han escrito un poema, pero han hecho una labor diaria en pos de Algeciras y de la comarca en muchos casos, que hay que reconocer. Y no muchos libros reconocen a esas personas. Por ejemplo, un ejemplo que me viene a la cabeza, la Cagancha. Pues la Cagancha es un personaje de nuestro patrimonio humano. Pocos libros recogen a esa figura. ¿Por qué? Pues porque no es poeta, no es artista, no es pintora, pero un libro de Algeciras sin la Cagancha estaría incompleto. A eso me refiero. Hay muchos libros que estudian pues distintas biografías de lo que son creadores de la comarca, pero solamente en los de Roberto encuentro a esos personajes que son fundamentales en el día a día de la comarca, aunque no tengan una obra reconocible, porque su obra es precisamente su vida, cada día de su vida que ha dado por los demás, ¿no? Eso es algo que me encanta de estos libros de Roberto. Digo estos libros porque no es el primero que presenta, como ya sabéis, ya es una larga nómina de obras la que lleva presentando, y una larga nómina de obras también enciclopédicas como esta. Como ha dicho Carlos, también hay un estudio no solamente de personas, sino que también hay un estudio de la historia de nuestra comarca, un estudio que, como dice Carlos, podría estar perfectamente en una separata de la revista Almoraima o en la propia revista, o formando una monografía del Instituto de Estudios. Eso también es un detalle a tener en cuenta. Otra cosa que valoro mucho de esta obra es que, como dice Carlos, no es una nómina fría de datos. No hace una biografía del personaje ciñéndose solamente a datos fríos, sino que consigue transmitirnos el calor de la vida de cada persona. Si es, por ejemplo, un religioso, pues se mete a investigar qué hizo ese hombre por los demás. Y cada obra,
cada biografía está tratada de una forma muy especial, ¿no? Si es una persona que se ha entregado a los demás, pues nosotros notamos ese calor, porque Roberto es capaz de meterse en la figura del personaje y darle vida. Hay muchas biografías o enciclopedias que solamente te ponen datos, nacimiento, muerte, escribió esto, lo otro, ganó este premio, lo otro. No, en la obra de Roberto vamos a ver el alma del personaje, no solamente la vida. Y eso es muy difícil, llegar al espíritu, llegar al alma de la persona es lo más difícil en una biografía. Y eso lo consigue Roberto, pues ¿cómo? Conociendo a cada uno de los 111 personajes. No es una base de datos que él va acumulando fríamente, sino que él se mete en cada biografía y hasta que no la redondea, capturando el alma de cada persona, no está contento con el retrato vivo que hace de la persona. Eso convierte este libro en una obra que tiene, te digo, mucho corazón, mucho alma, mucho sentimiento, y está a años luz de las frías enciclopedias que podemos tener en casa y que solamente reflejan, ya digo, los datos fríos de una existencia. Y para terminar, decir que una obra como esta es necesaria en nuestra comarca. Una comarca con muchas carencias, como comentamos en muchos sitios, el transporte, la leyenda negra que pesa sobre la comarca. ¿Cómo podemos eliminar esa leyenda negra? Pues precisamente con libros como este, libros blancos, libros luminosos, libros que hablan de un caudal humano que es totalmente alucinante, ¿no? El corazón de esas personas, ese caudal humano que recoge este libro, es la mejor forma de luchar contra la injusta leyenda negra de pueblos como Algeciras, como La Línea, que solamente salen en los medios de comunicación por razones negativas. Libros como este son las que da esplendor, las que da brillo, ¿no?, a nuestra comarca, presentando los mejores hijos que ha dado nuestra tierra, los mejores vecinos que hemos tenido, las mejores personas. Y si algo es recalcable en nuestra comarca, es el corazón tan grande que tiene muchísima de nuestra gente, no decir todas, pues sería una exageración, pero sí un gran tanto por ciento de campos gibraltareños, pues somos, creo yo, me incluiré también, personas no solamente pues que tienen una capacidad increíble de trabajo, sino también una especial forma de estar y de sentir la vida. Y ya digo, este es el mejor regalo que Roberto puede hacer a la ciudad de Algeciras, al campo de Gibraltar, porque gracias a estas obras vemos la parte más amable, ¿no?, de nuestra ciudad, de nuestra comarca, esa parte amable que echamos de menos tanto en los periódicos, tanto en los noticieros, tanto en los telediarios, y que hay que bucear, hay que hacer arqueología de cada personaje para encontrar el alma de cada persona. Y aquí hay 111 almas retratadas, pintadas por Roberto, que, como ha dicho Carlos, pues es una persona incansable en su trabajo, y hasta que no ha conseguido redondear cada biografía, no nos ha dado este libro aquí para que lo tengamos en un sitio predilecto de nuestra biblioteca. Muchas gracias. Bueno, sin duda Roberto es uno de esos que no solo cuenta lo que fue, sino que nos permite entender la grandeza de lo que sigue siendo, lo que jamás dejará de ser. Con rigor y pasión, su pluma ha dado vida a figuras de esplendor y contenido de la demarcación de la Bella Bahía, una obra que nos convoca a mirar con profundidad la esencia de esta tierra y los nombres que han bordado con su talento el mapa de nuestra historia. Hoy, el protagonista de esta obra toma la palabra y con ella nos invita a adentrarnos en el alma de su creación. Le damos la bienvenida al trovador
y al juglar único del siglo XX en Algeciras, Roberto Losada Cabello. Buenas. Exalcalde, Grupo Municipal. Narrador que no solo cuenta lo que fue, sino que nos permite entender la grandeza de lo que sigue siendo, lo que jamás dejará de ser. Con rigor y pasión, su pluma ha dado vida a figuras de esplendor y contenido de la demarcación de la Bella Bahía. Una obra que nos convoca a mirar con profundidad la esencia de esta tierra y los nombres que han bordado con su talento el mapa de nuestra historia. Hoy, el protagonista de esta obra toma la palabra y con ella nos invita a adentrarnos en el alma de su creación. Le damos la bienvenida al trovador y al juglar único del siglo XX en Algeciras, Roberto Losada Cabello. Buenas. Exalcalde, Grupo Municipal. Equipo de estos medios informativos, don Juan Moya, familiares, amigos todos, buenas tardes. Hoy tengo el honor de agradecer las palabras de, para mí, dos deidades de la cultura de Algeciras y por ende del campo de Gibraltar, como es don Carlos Gómez de Avellaneda y mi amigo también, don Juan Emilio Río Vera. Muchas gracias a vosotros porque para mí es un honor teneros en esta mesa. Igualmente quiero decir de que, por si alguien no conocéis a los señores que están conduciendo el acto, tenemos el honor también de tener entre nosotros pues a don Jesús Jaén, locutor de radio y televisión y la voz de cine algecireña, que nos honra siempre que vemos una traducción en castellano, es el que la hace, don Jesús Jaén. También tenemos el honor de tener con nosotros y está haciendo la conducción del acto Santiago Cortijo. En la época de la década de los 80 y 90, él amenizaba nuestra vida en la SER con sus canciones y poniendo esos discos. Es un honor también tener a Santiago Cortijo. Bueno, y ya voy a hablar de lo que es el libro. El libro, como todos sabéis, se titula Figura de Esplendor y contenido de la demarcación de la Bella Bahía. En cuanto al contenido me refiero a lo que es nuestra bahía en cuanto a su historia, edad moderna, edad antigua, mediana, media, contemporánea, el medio ambiente, el medio cultural, el medio terrestre. En fin, yo creo que vamos a tener el honor en breve momento de tenemos aquí a un sabio y doctor en botánica, don Enrique Salvo Tierra, que muy pronto lo van a requerir para que nos diga unas palabras, y también es un algecireño de lustre, que es un honor tenerlo con nosotros. En cuanto a la cierta biografía, tengo que decir de que para mí todo tiene la misma preponderancia, la misma importancia. Es un trabajo para ellos. Yo soy un servidor de vocación. Me gusta tanto hacer estos actos que a veces me gusta más que este acto, de verdad, porque yo alucino cuando hago una biografía, se la mando al personaje y me dice muy bien, muy bonito, yo duermo esta noche también muy contento. Entonces, lógicamente, ahí pues hay de todos los sectores, del humor, del cante, del baile, de escritores, poetas, toreros, es un abanico de todos nuestros personajes. De hecho, sería injusto, yo siempre lo pensaba, yo he hecho 2 libros ya de biografía, total tengo hecho unos 500 biografías, que son muchas biografías, y a cada uno le he dado dando su porqué y lo que es en sí, ¿no? Pero la verdad que yo decía, bueno, hay que hacer otro libro porque hay muchas personas que también hay que dejarlas plasmadas en un libro para que las nuevas generaciones conozcan a ese tipo de personas que nos han hecho felices a esta demarcación durante muchos años en el fútbol, en los toros, en todo. Y por eso está este libro ahí, para vosotros y para las nuevas generaciones.
dicho antes, son 110 biografías, lógicamente no vamos a poder hablar de todo, pero bueno, tanto Jesús como Santiago van a hablar de 7 concretamente. Hemos hecho al azar, hemos elegido a 7 personas para que se haga una breve semblanza de cada uno de ellos, y también, pues bueno, se va a comentar y lo van a hacer ahora ellos, porque son los que llevan el tema ese y lo van a hacer muy bien. Muchísimas gracias. Santiago. ¿Nos permite continuar el acto entonces? ¿Seguimos? Gracias. Pues vamos a seguir navegando, y antes de establecer algunas de las personas, como bien decíamos, muchas almas que incluyen en el libro, pues tenemos la oportunidad también de recoger el verbo y la palabra de una persona que también hoy está con nosotros. Verán, ¿cómo les diría? ¿Cómo te presento? En la inmensidad de la historia hay nombres que no solo se inscriben en los libros, sino que se entrelazan con la esencia de la tierra que los vio crecer. Miren, hay figuras que no solo observan el mundo, sino lo interpretan con la delicadeza de quien conoce su alma, su pulso y su latido inalterable. Hoy, en este acto donde la memoria y la palabra trazan un homenaje a la bahía de Algeciras, tengo el inmenso privilegio de presentar a un hombre cuya obra, sensibilidad y amor por esta tierra se ha convertido en su nombre en sinónimo de conocimiento y de legado. Don Enrique Salvo Tierra. Su voz ha sido testigo del susurro del viento en las aguas de la bahía, la comprensión de la fragancia de sus campos, y ha escuchado el diálogo silente entre la naturaleza y el tiempo. Su obra no solo documenta la belleza inalterable de Algeciras, sino que la protege, la explica, la exalta con la dedicación de quien siente que en cada rincón de esta tierra late un fragmento de su propia historia. Pero para mí Ángel Enrique, no es solo un maestro del conocimiento y la conversación, y es más que la familiaridad y la memoria compartida en un lazo que no necesita palabras, porque se construye, ¿no?, con afecto, con respeto, con raíces comunes. Presentarlo hoy es además un honor, un tributo al amor que nos une de esta bahía, a esta herencia que llevamos en la piel, allá donde vamos, allá donde viajamos, en los recuerdos y en la voz de quienes nos precedieron. Es por ello que, con la emoción de quien introduce no solo a un erudito, sino a un ser entrañable, doy paso a don Ángel Enrique Salvo Tierra. Paisanos, campo gibraltareña y campo gibraltareño, pobladores de la bahía de Algeciras. Roberto Losada, cabeza, gracias por tu grandiosa obra y gracias por concederme el honor de estar aquí presentando. Don Carlos Gámez de Avellaneda, como siempre, maestro, maestro siempre, y Emilio Río, ¿qué quiere que te diga con ese Ateneo por delante? Don José Antonio Palacio, que cuánto me ha alegrado verte después de tanto tiempo, y aturado a Fernando Silva, a quien tanto quiero. Santiago Cortijo, por supuesto, su compañero de Ateneo, a quien también quiero agradecer el acto que tuvieron en un momento determinado, concretamente tanto a Julia como a Nuria Jiménez, Nuria Ruiz y Manuel Jesús Garnica. A Santiago Cortijo, sin lugar a dudas, a Jesús Jaén, también a Eva, me veo por ahí, y a Marco Antonio, que no está por aquí, y a Aurelio La Morena, a mi familia, que anda por ahí, que es el vínculo que tengo permanentemente con esta tierra, amiga, bueno, por supuesto, lo que pasa es que al final se ha negado a subir aquí, nos habíamos repartido los papeles, pero no quiere subir.
Muy bien, pues tanto a Óscar como a Manolo, especialmente, muchas gracias. Como de formación profesional, como me subo a un estrado y me den un micrófono, podemos estar aquí 5 horas. Así que con la venia del autor me va a permitir, y como no, tanto de mí, del Ateneo, como de la sabiduría de Carlos, me vaya a permitir que la presentación la haga con una oda a la historia natural de la bahía de Algeciras, que he dedicado precisamente a Chile. Como aquel poeta alejandrino, emprendí mi viaje a Ítaca partiendo de esta bahía. Pedí que la travesía fuese larga, llena de aventuras y de experiencias. Sin ella no habría emprendido el camino. Ítaca me ha brindado un hermoso viaje. Qué importante es observar con distancia. Desde la lejanía se aprecia de forma más pura hasta el más pequeño detalle, hasta el más remoto recuerdo. Desde este cruce de infinitas rutas, con buena proa, mi horizonte fuiste tú, y yo tu punto de fuga, y cuanto más lento voy, más cerca estás. Los pueblos que crecen en encrucijadas, como esta rosa polar, son ricos en historias cruzadas, y la historia aquí nos supera. Cuánta historia en cada piedra, cuánta historia en cada flor, demasiada historia en cada una de esas nubes traspasadas cada ciclo anual por millones de aves viajeras que desde lo más alto otean, comparan y vuelven. Pero una historia sin cerradas claves en su origen, sin ocultas causas en su génesis. La imaginación enardece al recrear cuánto pasó mucho más allá, mucho antes de que se la apropiase la ciencia y la conciencia humana. Érase una vez un mundo muy distinto al de hoy, un inmenso océano, un mar de aguas apenas saladas, teñido de claro verde esmeralda. Circundaba entonces por todos sus flancos al único continente del planeta, a Pangea, la tierra total. Un golpe ciclope fracturó la gigantesca masa pétrea, aquella desértica Pangea, como anunciando el papel que el universo le tenía reservado, otorgarnos a nosotros como destino. Una gran brecha se abrió, con furioso viento levante, esbozando la desdibujada linde ecuatorial como el surco marino de un enorme bajel. Y en esta tierra su avance fue frenado. La fuerza de Céfiro la detuvo inquietante en una batalla de vientos rolantes por un magón que cincelaba la costa, levantaba espigadas cordilleras y horadaba profundas cimas. Y allí se guareció líquido el padre de Tetis, abrazando un gran golfo en el que nacería ella, en la mitad de la tierra, la mediterraneidad. Millones de años oscuros de torrenciales lluvias acabarían con un neón para que otro se iniciase de muy distinta y rica biodiversidad. Y sería aquí, justo aquí, en la última rada poniente, donde surgirían nuevas formas de vida, ancestro de saurios gigantescos y primordio de nuevos vegetales que cubrirían los 5 continentes. Como Cicerón, he cimentado aquí mi palacio de la memoria, en medio de este locus ameno, un lugar tan ameno como idílico. Siempre coincidimos todos en sentir que es nuestro soberano vínculo umbilical. Tengan en cuenta una cosa: el país modela el paisanaje, el paisaje modela el paisanaje, y paisaje y paisanaje hacen país. Este es nuestro país, es arteria y novena, aunque la novena debía de ser, por la idiosincrasia en su paisanaje y la exclusividad de su paisaje. Un paisaje forjado por fuerzas ciclópeas, pero por la gracia apolínea de la belleza y aquella otra idiosincrasia propia de Dioniso, la alegría. En nuestro acervo, en nuestros genes, aún conservamos aquellas razones por las que fue tan temida
la gobernanta del círculo del estrecho, la sabia, la alegre y la especial Gor. Librando a Bástulos y Tartesios, defendió la frontera de las columnas que se abría a islas afortunadas, paraísos a los que se debía proteger, de expolios y saqueos, al grito de non plus ultra. Por ello, nuestro paisanaje es de eternidad. Sucesivas generaciones siempre presentes en un vacío solo aparente, en el que nadie falta, todos pululan en el inquieto aire envolvente, sin fallecer y sin desfallecer. Aquí permanecen siempre todos en imborrable memoria viva. Estrecho forjado por Heracles, donde, aupado por la fuerza de los atlantes, devolviste la vida a tu agonizante amada Tetis, uniendo dos aguas que, como bien sabemos, solo una guitarra ha sabido perpetuar su eternidad. Estrecho de divinas fuerzas, en donde ver arco iris de luna, insinuante tras un velo de lluvia, de rayos verdes en el ocaso estival, sugerentes de inmortalidad. Sierras que fascinaron a Aristóteles cuando Posidón le relató que desde el pico más lunar divisó un bosque infinito. Los radiantes arroyos que atraviesan estas montañas, cruzando en todas direcciones, labrando las arcílicas areniscas, son tapizados por las rosadas flores de los hojaranzos. Y bajo su ornada bóveda se refugian macollas de lechos que al avesado auditor cuentan increíbles pasajes de una identitaria historia natural, rica, única y exclusiva. Sinus Herculeus, donde Odiseo, en su periplo de amor, prefirió renunciar a la inestimable inmortalidad prometida por la ninfa Calipso, porque su prioridad era Ítaca. Bahía Hercúlea, cuyos inconmensurables aconteceres han sido aviesamente borrados, conscientemente ignorados, incluso denigrados por los males del presente. Abierta rada, que eres cornucopia de biodiversidad. Tus fondos, iluminados de estrellas marinas, de extrañas holoturias, de peces versicolores, de mantos de noctilucas y de bosques de algas, conforman la esperanza de un esplendoroso futuro. Ni las destructivas batallas navales, ni las groseras industrias, ni el ingente puerto que te engulle podrán arrebatarte tanta vida. Esta bahía es el gran paradigma de la invocada resiliencia de la naturaleza, y en ella estaré cuando llegue el día de mi último viaje, ligero de equipaje, casi desnudo, siguiendo al ángel del mar. Esta bahía me ha brindado una gran odisea, sin ella no habría emprendido el camino, y aunque la halles pobre, nunca nadie ha engañado. El elenco de personalidades que recogen los libros, no solamente este, sino el anterior, de Roberto Losa a la cabeza, dan fe de este rico paisanaje, hijos de un paisaje único, que hacen un país que es arteria y no vena, aunque recuerden siempre que debería ser la novena. Viva el Senus Herculeus, viva nuestra poderosa bahía. Muchas gracias. Bravo. Gracias, Enrique, muchísimas gracias. Maravillosa la obra. ¿Vosotros queréis ver? Va. Los papeles del camión. Toma. Gracias, Enrique. Las palabras de Enrique Salvatierra pues nos han llevado por un viaje que atraviesa el alma de la bahía de Algeciras, su legado natural humano, su historia y su grandeza, y en este escenario donde la memoria y la palabra construyen un homenaje, damos ahora pues paso a quien ha sido realmente el artífice de esta obra que nos convoca hoy.
Un maestro de la investigación, un guardián de la identidad de esta tierra, un escritor cuyo compromiso con el relato nos permite comprender la magnitud de las figuras que han engrandecido esta demarcación. Roberto nos a la cabeza, un hombre que ya nos hacía la introducción al libro y la que antes nos lanzaba el guante para que tanto Santiago como yo empezásemos a desglosar, si te parece, algunas de las biografías, ¿no? Como yo he dicho antes, de los 110, lógicamente no podemos hablar de todo porque nos haría aquí hasta toda la noche y parte de la mañana. Luego, entonces lo que hemos elegido a 7 personas y ellos van a hablar de ellas en una breve semblanza de cada uno. Perfecto. Ahora ya cuando termine, pues ya comento otro tema. Vale, perfecto. Perfecto, pues vamos con la primera, que sería la biografía de don Juan María de la Cuesta. En la travesía del tiempo y el progreso hay figuras cuya huella se imprime con la determinación de quienes no solo contemplan la evolución de una tierra, sino que la defienden, la engrandecen y la protegen con cada paso que dan. Juan María de la Cuesta Berrocal es uno de esos nombres que no solo ha transitado por la historia del campo de Gibraltar, sino que ha tejido con su trayectoria un vínculo inquebrantable con esta comarca. Sevillano de nacimiento, pero campo gibraltareño por elección, llegó a Algeciras en 1974 y desde entonces ha dedicado su vida a consolidar el desarrollo, la innovación y la justicia social en este territorio. Su legado se extiende más allá de su destacada trayectoria como ingeniero industrial, pues su compromiso con esta bahía lo ha convertido en un firme defensor de su identidad y evolución. En su paso por el mundo empresarial y logístico, ha liderado proyectos fundamentales que han marcado el devenir económico y estructural del puerto Bahía de Algeciras, contribuyendo a su expansión y adaptación a los desafíos de la energía sostenible y la movilidad del futuro. Desde su labor en Endesa hasta su participación en la plataforma Andalucía Bay 20.30, ha estado siempre al frente de iniciativas que buscan el progreso y el reconocimiento de esta comarca con visión y con pulso firme de quien sabe que las transformaciones no ocurren por azar, sino por el esfuerzo de quienes trabajan incansablemente para lograrlo. Dicen que el tiempo modifica las cosas, pero la verdadera transformación nace en quienes con pasión y determinación luchan cada día por preservar la esencia de lo que aman. Así lo hace Juan María de la Cuesta Berrocal, quien desde hace décadas no ha dejado de soñar con una bahía que brille con esplendor y justicia. Esta es la historia de un hombre cuyo compromiso con el campo de Gibraltar no es solo técnico ni profesional, sino emocional y visionario. El legado de quien convirtió el lugar que lo acogió en su propia tierra, su propia lucha y su propia misión. Judith de la Rosa. Miren, hay almas que no solo transitan por el arte, sino que lo llevan en cada fibra de su ser. Figuras que con su presencia no solo interpretan la música, sino que la encarnan, la bordean, la convierten en un espectáculo que trasciende el tiempo y la geografía. Hay quienes aprenden el flamenco y hay quienes lo llevan en la sangre, en el latido, en el alma misma de la expresión. Judith de la Rosa, pues pertenece a esta última estirpe, a ese linaje de artistas cuyo arte pues no se aprende, sino que se siente, por supuesto. Desde que apenas tenía 3 años, el baile fue su destino, su refugio, su manera de traducir el mundo a través del movimiento. Su formación en el Conservatorio Superior de Danza de Málaga, en la especialidad de Pedagogía de Danza Flamenca, no hizo más que afilar ese duende innato, esa esencia única que la distingue en cada escenario. Su trayectoria, pues no solo ha estado marcada por el aprendizaje por los grandes maestros, Antonio Canales, Javier Latorre, La Lupi, Macarena Ramírez, Eduardo Guerrero, entre muchos otros, sino que la evolución constante por la búsqueda de un estilo propio que hoy la consagra como una de las grandes bailadoras de su generación. Pero su arte no se limita solamente al escenario. Como docente en la Escuela Municipal José María Sánchez de Perdú, Judith transmite su pasión a nuevas generaciones, demostrando que el flamenco no solo se baila, sino que se comprende, se vive y, sobre todo, lo más importante, se respira.
y al mismo tiempo compagina esta labor con su papel como bailaora en la compañía de Diego Valdivia, llevando la esencia del flamenco a los rincones más exigentes de arte escénico. Dicen que el flamenco no solo es movimiento, sino temperamento, que no es solo técnica, sino sentimiento, y que aquellos capaces de dominarlo con la elegancia de lo inexplicable son los que alcanzan la verdadera grandeza. Judith de la Rosa hace que lo complejo parezca sencillo, que lo intangible se vuelva visible. Su baile no es un arrebato, sino una historia contada con el cuerpo, con el gesto y con el alma. Hoy su presencia en esta gala es un testimonio de arte de su máxima expresión, porque cuando Judith de la Rosa baila, el tiempo se detiene y el flamenco se transforma en eternidad. Enhorabuena. Vamos a oír la biografía del tercer seleccionado por Roberto, que se trata de Ángel Villar Iglesias. Dicen que la verdadera grandeza no está en los títulos ni en los reconocimientos, sino en la constancia de quienes dedican su vida a construir, a fortalecer y a defender aquello en lo que creen. Ángel Villar Iglesias nació en la línea de la Concepción el 23 de marzo de 1962 y desde entonces ha forjado un camino marcado por la dedicación, la superación y el compromiso con su entorno. Su vida ha sido una amalgama de desafíos y logros, de lucha y conquistas. Desde sus primeros pasos en Tixar y Acenions hasta su papel fundamental en el restablecimiento de las relaciones comerciales entre España y Gibraltar, su influencia se ha extendido más allá de fronteras, convirtiéndolo en un agente clave para la evolución del campo de Gibraltar. Su visión estratégica, su capacidad de adaptación y su liderazgo lo han llevado a dejar una huella imborrable en el mundo empresarial. Pero su historia no se escribe solo en oficinas y despachos. En los terrenos de juego, Ángel Villar Iglesias demostró que la pasión por el fútbol es una de las formas más puras de entrega. Como portero de la Real Balompédica linense, vivió momentos memorables, entre ellos el ascenso a Segunda División B en la temporada 1982-1983. Sus años en la Unión Deportiva Linense y su prueba con los juveniles del Fútbol Club Barcelona marcaron su juventud con el sello de la disciplina, la técnica y el espíritu competitivo. Porque la verdadera grandeza no se mide solo por los títulos obtenidos, sino por la forma en que un hombre entrega su vida a su trabajo, a su pasión y a su tierra. Ángel Villar Iglesias es testimonio de que el compromiso, la dedicación y la visión hacen que una trayectoria trascienda más allá del presente y se inscriba en la memoria de quienes valoran la constancia. Hoy en esta gala, donde celebramos el esplendor de una demarcación única, su historia brilla con la misma intensidad con la que ha construido su legado. Y así acaba esta biografía. Eusebio Mena es el testimonio vivo de aquella generación de hombres que con valentía y determinación construyeron el futuro de San Roque, no desde el protagonismo, sino desde la entrega, desde la convicción de que el progreso es una tarea colectiva. Su vida estuvo marcada por la lucha por la defensa incansable de los derechos de los trabajadores y por el esfuerzo constante para dignificar la labor del obrero y del campesino. Como concejal del Ayuntamiento de San Roque, primero en 1932 y después en 1936, luego en 1956, su labor fue no solo la política, sino social. Una voz en los tiempos convulsos, una presencia en los momentos decisivos, pero su legado no se mide solo en fechas ni en cargos, su impacto se halla en cada sindicato, en cada asociación que lideró con la firmeza de quien entiende que el bienestar de una ciudad depende del trabajo digno de su gente. Presidente del Sindicato de Obreros y Campesinos, líder de la Sociedad de Obreros, defensor incansable del progreso social. Dicen que hay vidas que no se cuentan con años, sino con gestos.
en acciones, en los cambios que provocaron en quienes compartieron su tiempo, y si algo queda de Eusebio Mena es la certeza de que su entrega por San Roque y su gente no se desvanecerá en los libros ni en la memoria, porque sigue latiendo en cada logro que nació de su esfuerzo, en cada derecho conquistado, en cada voz que hoy sigue reclamando justicia con la misma pasión con la que él lo hizo. Esta es la historia de un hombre que no buscó reconocimiento, sino transformación de una vida que, más allá de los años, sigue resonando en el alma de toda su tierra. Bueno, hay hombres que no solo crecen en una ciudad, sino que trabajan por su evolución, por su mejora, por su futuro. Figuras que no se conforman con ser testigos de la historia, sino que la escriben con dedicación, con compromiso y con el firme propósito de servir a su comunidad. Silvia Alonso Vierna es una de esas 10 personas cuya trayectoria ha estado marcada por el amor a Algeciras, por el esfuerzo constante por engrandecerla y por el deseo de devolverle a su gente el bienestar que merece. Nacida el 23 de octubre de 1951, creció en el seno de una familia respetada y querida, desarrollando desde su infancia los valores que más tarde guiarían su camino. Se formó en el Colegio de la Inmaculada y el Colegio Salesiano, y movida por la vocación de ayudar y comprender a los demás, se licenció en Psicología por la Universidad de Granada, consolidando un perfil profesional vinculado al bienestar social. Pero su compromiso con la ciudad no se limitó al ambiente académico y laboral. Silvia Alonso dio un paso más en su entrega a Algeciras, al sumarse al proyecto político liderado por Francisco Esteban, participando activamente en la gestión pública y en el desarrollo de iniciativas en favor de la comunidad. Desde su labor en el gobierno municipal, trabajó por mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, defendiendo políticas que impulsaran el progreso de la ciudad y el bienestar de su gente. Porque si hay algo que define su trayectoria, es la vocación de servicio, la voluntad de construir un entorno mejor y la certeza de que cada acción, cada decisión y cada esfuerzo tiene un impacto real en la vida de quienes la rodean. Dicen que algunos nacen con un propósito, y Silvia Alonso Vierna es prueba de ello. Su nombre representa la entrega, la constancia y el amor por su ciudad, una historia que sigue escribiéndose cada día con el mismo espíritu de compromiso que la ha caracterizado desde el principio. Hay quienes cuentan la historia, quienes la investigan y quienes con la pasión de un verdadero cronista la convierten en el testimonio para la posteridad. José Antonio Ortega Espinosa pertenece a esa estirpe de hombres cuya labor no se limita a observar el pasado, sino a reconstruirlo, analizarlo y convertirlo en relato para que la memoria de una tierra permanezca intacta. Nacido en Los Barrios el 4 de enero de 1965, su vida ha estado marcada por la inquietud del conocimiento, por la vocación periodística y por la necesidad de escribir aquello que otros olvidan. Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología por la UNED, con un máster de Identidad Europea Medieval. También cursó periodismo en la Universidad Complutense de Madrid, un recorrido académico que le ha permitido abordar la historia desde una perspectiva multidisciplinar. Su labor como periodista le ha llevado a colaborar en medios fundamentales en la comarca, incluyendo Europa Sur, El Faro de Algeciras Información, Viva Campo de Gibraltar y La Verdad del Campo de Gibraltar, además de participar activamente en la desaparecida Radio Televisión Los Barrios, pero su impacto va mucho más allá de las páginas de los periódicos. Fundador y director de Los Barrios Información, corrector y coeditor en La Crónica de Estrecho y Sahara Libre. José Antonio Ortega Espinosa ha sido un pilar del periodismo local. Como escritor, ha dejado una huella profunda en la literatura del Campo de Gibraltar, con 8 libros publicados, cada uno explorando aspectos clave de su tierra, desde la identidad cultural hasta los relatos históricos que definen esta comarca. Obras como Viaje de Regreso, en 1996, El Clan de los Ilusos, en 1999, reflejan su maestría
en la narración, mientras que sus investigaciones han aportado un conocimiento invaluable sobre la evolución del territorio, pero quizás su mayor legado radica en su capacidad para transmitir el sentido de pertenencia, para dar voz a los que caminaron antes que nosotros. José Antonio Ortega Espinosa no es solo un historiador o un periodista, es un guardián de la memoria del campo de Gibraltar, un hombre que ha dedicado toda su vida a preservar aquello que nos define. Mi incisiva tos, pero es que estoy también con un ataque de alergia que me parece a mí que nos ha tenido a todos de sorpresa, ¿verdad? La alergia que es impresionante. Bueno, ya que estamos barajando la posibilidad de hablar de los grandes comunicadores que han sido ellos los que luego, posteriormente, nos han cedido el testigo de la comunicación, de radio, de televisión y de prensa, creo que es de recibo culminar, antes que después tú, Santiago, le des paso a Roberto, que querías decir. Quería decir también unas palabras, ¿no? Ahora también, ¿no? Sí, yo ya quiero... No, pero me dejas terminar con la biografía última y empezamos, ¿no? Vale. Bueno, pues nos queda una. Verán, Algeciras tiene hombres que han sido pilares de la comunicación, guardianes de la verdad, testigos de los cambios y cronistas de su historia, y entre ellos hay uno que va a resonar siempre, siempre con la fuerza de una voz incansable, con el rigor de un periodismo comprometido, con la pasión de quien entendió que contar la realidad era su deber y su vocación. Nació en Algeciras en el año 42. Pepe Martínez hizo de la profesión su vida, convirtiéndose en un referente del periodismo campo gibraltareño, alguien respetado por sus compañeros, admirado por su rigor y valorado por su compromiso con la verdad. Pepe Martínez fue uno de esos periodistas que no solo informaban, sino que documentaban la historia con el rigor de quien entienden que contar la verdad es un acto de servicio. Su trayectoria en el diario Área como corresponsal en Gibraltar marcó un hito en la comunicación del campo de Gibraltar, convirtiéndose en el enlace entre los acontecimientos que sucedían a un lado y al otro de la verja. Durante más de 3 décadas, Pepe Martínez fue la voz de una realidad compleja, informando con precisión, con responsabilidad y con el profundo respeto que su labor requería. Pero la intriga no se limitó solo a la prensa. Como militar, sirvió a España con la misma dedicación con la que defendió el periodismo, compatibilizando su vocación de servicio con su pasión por la comunicación. Su especialización en los temas relacionados con el estrecho le otorgó el conocimiento privilegiado. Ese reconocimiento le llegó en 2018, cuando la asociación, cuando todos los compañeros, la Asociación de la Prensa del Campo de Gibraltar le otorgó la insignia de oro de la FAPE, el máximo, escuchen bien, el máximo galardón de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España. Un honor a su trayectoria, a su compromiso y a su impecable dedicación al oficio. Pepe nos dejó el 25 de octubre de 2023, pero su legado sigue vivo en cada noticia que escribió, en cada historia que relató y en cada verdad que defendió. Su voz, su ética y su pasión por el periodismo sigue resonando en quienes tuvimos el privilegio de compartir con él la noble tarea de contar la realidad campo gibraltareña. Y aquí creo que hay muchos compañeros míos que están sentados y que lo saben de viva voz y de ser testigos presenciales. Esta era la historia de nuestro Pepe Martínez. Yo, al hilo de lo que estamos comentando en cuanto a estas 5 personas, yo no puedo dejar de comentar y recordar a esos románticos que han hecho cosas de una manera altruista por nuestro pueblo y por nuestra gente. Y me acuerdo muy bien de que el día 1 de marzo de 2023 falleció un romántico, un hombre volcado con Algeciras, con su equipo de fútbol, Martín Gil Ruiz. Y quiero decirlo porque ya que estamos acabando el tema, pues también quiero agradecerle a personajes que han estado ahí
conmigo en bambalina, en la sombra, como Marco Antonio, que está convaleciente, Marco Antonio Rodríguez, que no ha podido estar aquí por una enfermedad leve, pero él ha hecho un trabajo encomiable en cuanto a moverse, a dar sugerencias, a dar consejos desde su atalaya. También Aurelio La Morena, un hombre dado a trabajar por nada a cambio de estar ahí haciendo cosas por nosotros. Y cómo no agradecerle mucho a Aurelio Narváez, a un señor que gracias a él tenemos hoy este auditorio. Muchas gracias, Aurelio. Bueno, y llegó el momento ansiado, calentando el baúl. Hay momentos en los que el arte y la ciencia convergen. Y aquí está, a dar nombre al tema, un doctor en medicina, que creo que antes de doctor era cantautor. Para presentarlo como se merece, debería presentarle la palabra de Rubén. Como siempre, en todos los actos, don Manuel Báez, el doctor Báez, nos cierra el acto con una canción referente a nuestro pueblo, a nuestra tierra. Y la canción de hoy es una canción que va ligada mucho con nosotros, con los andaluces. Andalucía, por don Manuel Báez, el trovador. Me siento honradísimo y muy agradecido a Roberto, primero por haberme incluido en el libro y después por invitarme a participar en este acto. Y os voy a ofrecer una canción que titulé Tópicos, y esta canción habla precisamente de la cultura que hay en Andalucía y lucha contra los tópicos que tenemos los andaluces encima, de que aquí no hacemos nada, ¿no? Y hay que defender eso. Entonces, nada, espero que os guste. Muchas gracias a todos. Tópicos del pueblo andaluz, leyendas injustas y falsas que pesan en nuestra espalda, tópicos tan típicos, incultos, alcohólicos, holgazanes típicos, eternos, folclóricos. Los andaluces tenemos nuestra personalidad, tolerante y solidaria, rica y multicultural, con raíces milenarias, cargada de humanidad, tópicos del pueblo andaluz, historia sobrada de arte, Pastora Imperio, Picasso, María Zambrano y Lorca, con la guitarra de Paco. Tópicos artísticos, genios históricos, creadores míticos, verdaderos tópicos. Los andaluces pedimos tierra, paz y libertad, como Mariana Pineda, Blas Infante y tantos más, que murieron defendiendo nuestra propia identidad, tópicos del pueblo andaluz, historia manchada de sangre. Era un 4 de diciembre cuando se vistió de luto la bandera blanca y verde, tópicos verídicos, héroes históricos,
personajes míticos, luchadores crónicos, tópicos artísticos, genios históricos, creadores míticos, estos son los tópicos. Agradecerle a don Carlos Gómez de Avellaneda su presencia en esta mesa, a don Juan Emilio Río Vera también lo que ha aportado en este acto, a Jesús Jaén y a Santiago Cortijo, y por supuesto a don Enrique Salvotierra, que quiero que sepáis que hay una propuesta de los ciudadanos algecireños para que Enrique Salvotierra sea hijo predilecto de la ciudad. Muchas gracias.